Buenos días, ¿cómo están? El sábado pasado pues no hubo clase porque se celebraba pues el Día del Trabajador, 1 de mayo, y por eso pues las clases fueron reprogramadas para el día de hoy. ¿Sí me están escuchando bien? Veo a Chango, Denis y Sandra. ¿Me Sí, escuchan? doctora. ¿Sí? Ah, perfecto. A ver, Denis y la doctora Sandra, ¿cómo van con las actividades de la plataforma? Ayer estuve revisando y bueno, hay varios participantes que aún faltan. ¿Ustedes cómo van con esas actividades? Ya estamos culminando pues prácticamente la asignatura. Nos queda la clase de hoy y la clase del próximo sábado y con eso concluimos. Y la plataforma está activa hasta el 15 de mayo. Es muy importante que pues ustedes traten de cumplirlas hasta esa fecha. Y si no pueden por alguna razón, tienen que hacérmelo saber a la brevedad posible para yo poder extender máximo 1 o 2 días, cuando mucho, las actividades y que ustedes puedan pues cumplir satisfactoriamente con las mismas y pasar al siguiente nivel. Porque si pues no pasan mi materia, pues lógicamente no pueden seguir avanzando en sus estudios. Es necesario, pues estamos también en una educación andragógica, afectiva y demás, pero también hay que cumplir con las actividades y ser responsables. Como les indiqué, pues siempre he estado presta a que ustedes socialicen conmigo, si hay algún tipo de inquietud, novedad, sugerencia, inclusive que pues me puedan hacer, pueden realizarlo con todo gusto. Yo estoy presta a ello y saben que yo soy humana y puedo inclusive pues cometer errores como cualquier otra persona, y sin embargo es importante pues que ustedes me lo hagan saber y humanicemos y socialicemos tanto los conocimientos como estos espacios educativos y de saberes. No solamente es el educador o en este caso como facilitadora que debo venir a explicarles y demás, sino también socializar y aprender de ustedes como lo he venido haciendo, porque sobre todo, bueno, Denis se ha comunicado conmigo en las anteriores clases y me ha dado su parecer con respecto a cómo se desenvuelve pues su función en Ecuador, cuál ha sido esa parte criminal o criminológica dentro de tanto su función como en la comunidad o en el país como tal, ¿no? Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cómo vamos con esas actividades? Me imagino que bien, porque, a ver, Denise. Sí, doctora. Sí, prácticamente casi el día, solamente falta la última actividad que me falta. Ah, que es un video de los Sí, perfiles el sería. video. Ah, perfecto. Exactamente. Ah, perfecto. Bueno, a veces yo insisto en este tipo de cosas porque, bueno, hay varios Doctora, una compañeros, pregunta, digan. disculpe la interrupción. Ajá. El video, ¿cuánto? Lo que pasa es que no he podido ver muy bien la dinámica del video, pero la extensión máxima, ¿cuánto es? Es de hasta 7 minutos, de 3 a 7. Es algo muy breve, por decirlo así, pero también puntual. Tú puedes escoger de entre diferentes tipos o perfiles criminales y hablar de uno de ellos o de varios o de hacer una síntesis sobre todos, ¿no? De todas maneras, hoy voy a tocar esa parte de perfiles criminales. En la próxima semana lo terminaré de afianzar. Sin embargo, en la plataforma hay material de apoyo muy bueno, donde ustedes pueden leerlo y sacar de allí la exposición. Yo subí a la plataforma libros, material y demás para que ustedes puedan pues ir leyendo y hacer el video. Pero es algo muy sencillo, no tampoco tienen que profundizarse. Yo lo que quiero es revisar en ese video varios tópicos, un poco de contenido, por supuesto, que ustedes manejan como funcionarios, esa parte de perfiles criminales, y otra parte, desenvolvimiento, oratoria, manejo, bueno, del espacio, del contexto como tal. Son ciertos puntos allí que voy a tratar, bueno, presencia, además, forma de gesticular, cositas que si bien es cierto, son importantes para ustedes, más como funcionarios que están pues todo el tiempo en ese contacto, ¿no? Con la ciudadanía, y deben tener pues prestancia y autoridad. Eso es lo que yo voy a tocar y pues, lógicamente pues con contenido de la materia propiamente de criminología forense. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, déjeme un ratito porque como le estaba, chuta, acá estamos ahorita en Ecuador en confinamiento los fines de semana, entonces tuve la oportunidad de salir a caminar un poco en la mañana, porque ahí se cierra ya todo y ya no podemos salir. Ok. Entonces, ahorita estoy en la plataforma, estoy viendo lo que es
la última actividad que estábamos hablando del video, porque Ajá, tengo una inquietud, sino que ajá, tengo que entrar justamente, deme un segundito, que ya estoy aquí. ajá, El tema así específicamente, lo que pasa es que eso yo estaba leyendo antes de ayer y el tema en sí particularmente no me quedó claro en algo, en un punto. ajá. Entonces, ya que está usted aquí aprovechando la oportunidad para que me pueda ayudar en eso, o nos Claro, pueda ayudar. claro, claro. A ver, ya aquí ya estoy, Ajá, en posición virtual. ok. Ya, en esto en lo que dice técnicas de perfilación, hablar Ajá. de casos reales. Es que tomo un caso puntual de acá, puede ser, o tiene que ser un caso puntual de que haya tenido una connotación a nivel mundial. Sí, puedes tomar un caso de allá, de Ecuador, que haya tenido una connotación y que bueno, que para ustedes haya sido también importante, ¿no? Y haya formado como un precedente. O a nivel mundial, internacional, no hay problema. Las técnicas de perfilación son todas esas características, ¿no? Para saber cuál es la personalidad o el trastorno de personalidad que pudiera tener ese criminal y ubicarlo. Esas son técnicas de perfilación criminal. Son como hallazgos que se pueden encontrar para saber cuál es la personalidad y cuál es su paso siguiente. Como en las películas, cuando se ven ya esos perfiles criminales y empieza así a verificar, bueno, se presume que la persona que cometió el crimen es de edad mediana, de estatura alta, de contextura gruesa, se presume por indicios de que puede vivir con el papá o la mamá o con algún hermano que es un hombre solitario o una mujer solitaria. Esos son rasgos de perfilación criminal y se pueden inclusive tener más hallazgos cuando está la víctima presente y si hubo víctima, o sea, no hubo la consumación por decir de un homicidio, sino fue una violación y la víctima tiene ciertos rasgos que le quedaron en su mente como tono de voz, contextura del cuerpo, alguna cicatriz en particular, la forma de sus ojos, técnicas de perfilación criminal van inclusive en lo que es el retrato hablado, el rostro, todo eso. Pero lo puedes hacer a nivel de ustedes de Ecuador o a nivel internacional, como tú consideres. Inclusive, pues sería bueno en tu función algún hallazgo que hayas encontrado como funcionario y hayan aplicado alguna técnica de perfilación criminal. Ok, Denis, sí, sí, te aclaré la duda. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, soy muy insistente en cuanto al cumplimiento de las actividades y más por parte de ustedes que son los foráneos, los de Ecuador, por cuanto pues ya al final se me ha presentado el inconveniente que vienen una semana o 15 días después a pedirme que les tienda la plataforma. Ya es demasiado tiempo. Primero, yo ya no puedo. Segundo, prácticamente ustedes terminan y a los 15 días, cuando mucho menos, yo entrego las calificaciones y las calificaciones duran en la plataforma entre 3, 4 días cuando mucho, luego son validadas. Ya luego que las calificaciones estén validadas, no se puede hacer nada. Si el estudiante aplazó, aplazó y tiene que volverlas a repetir. Por eso yo soy bastante inclusive flexible con ustedes para que se comuniquen conmigo, tienen mi número telefónico por la plataforma y demás, porque yo pues sé que ustedes están ocupados, que están estudiando, que están trabajando, que tienen miles de ocupaciones, pero también pues hay que hacer uso de esos canales para poderse comunicar y yo saber, porque pues no puedo en todo caso saber cuál es el problema que están sucediendo porque no han presentado las actividades, ¿ok? Entonces, bueno, ya así las cosas, vamos a empezar ahora sí a propiamente en materia y cualquier cosa en el desarrollo de la misma, de la clase del día de hoy, pues me pueden seguir preguntando, ¿ok? Quedamos en la clase pasada viendo un poco cómo es ese papel del criminólogo, inclusive de esos especialistas en cuanto a criminología aplicada durante el desarrollo del proceso penal. Este desarrollo del proceso penal es igual prácticamente en todos los países latinoamericanos, que se divide por fases y el papel del criminólogo en cuanto a criminología aplicada se refiere es muy parecido, porque es
un papel sumamente importante que ayuda a la búsqueda o la obtención de la verdad en esos procesos y que su papel es tan determinante desde las fases de investigación hasta la fase intermedia, la fase de juicio y posteriormente inclusive en la fase de ejecución. En lo que se habla de fase preparatoria e intermedia, pues el papel es determinante en primer aspecto. En la fase preparatoria de investigación, el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal, como parte de buena fe inclusive, porque recuerden que eso también es aquí en todas partes del mundo, el fiscal del Ministerio Público tiene dualidad de funciones. No solamente se debe basar en la parte de acusar, también tiene que obrar de buena fe para buscar elementos que puedan exculpar a esa persona en ese proceso penal. Por eso es dual su función y no solamente es acusador, sino también debe obrar de buena fe. En esa obrar de buena fe como acusador, pues lógicamente en su dualidad de funciones, debe propender todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos. ¿Y cuáles son esas diligencias tendentes? Bueno, sí, la búsqueda a través de los testigos, de las entrevistas y demás, pero los expertos en particular son los que van a dar la orientación y la guía en ese proceso. Por ejemplo, en los casos de homicidio, cuando hay un homicidio y se encuentran en el lugar de los hechos, se encuentra el occiso, pues ahí intervienen varios expertos. Primero, bueno, los de balística, los que están pendientes de la recolección de las evidencias que puedan haber, el médico patólogo, el médico, por supuesto, forense, que verifica cuál fue en realidad la causa de la muerte, si fue por heridas punzocortantes, punzopenetrantes, si por arma de fuego, bueno, envenenamiento, tantas formas que puede desaparecer el ser humano, ¿no? Y más cuando son de maneras violentas o que son productos de esas desapariciones en virtud de que hay un homicidio, que hay una persona, un victimario, y posteriormente, bueno, cercenó la vida de esa persona. Allí entra el papel de ese especialista, de esa criminología forense, esa criminología aplicada a verificar, bueno, el hallazgo, cómo murió, más o menos quién fue el perpetrador, si no se consigue allí, y bueno, dar indicios. Ese criminólogo es experto en esa área de la criminología aplicada que se divide en diferentes funciones, por decirlo así, pues va a establecer esa inspección que hizo, ese hallazgo que realizó en las actas. Esas actas van recogidas durante la fase preparatoria de investigación y van a aportar elementos tanto al fiscal como a las partes intervinientes. Esos elementos sirven para inculpar o exculpar, como ya indiqué. Esas actas son sumamente objetivas, por eso el perfil el perfil del criminólogo, sea en sus diferentes, sea que intervenga en el proceso como médico, como experto en balística, como experto en trayectoria, como patólogo y demás, debe ser imparcial totalmente y colocar en esas actas efectivamente lo que halló, lo que ubicó para el esclarecimiento de los hechos. No puede estar parcializado o no puede ir en detrimento tanto de la víctima o del victimario. Tiene que ser totalmente imparcial. Si consiguió al occiso en decúbito dorsal, producto de una arma, producto de una herida en su intercostal izquierdo, que se presume que fue por un objeto punzopenetrante, pero que con la punta de ese objeto punzopenetrante llegó al pulmón de tal magnitud que, bueno, le perforó el pulmón y llegó a sus vías respiratorias, aire externo, y que por eso, pues, producto le causó un shock en su sistema y demás, todas esas circunstancias pues las debe arrojar. No puede decir que la herida fue por un arma de fuego, cuando efectivamente se evidencia inclusive de la zona del cuerpo humano cómo fue esa herida. Por eso es que tiene que ser imparcial y objetivo en todo momento. Ese dentro de la fase preparatoria, levanta sus actas, van a la formación del expediente como tal y posteriormente son evaluadas en la fase intermedia. ¿Por qué es importante en la fase intermedia? Porque allí el juez va a verificar si efectivamente esos elementos que colocó, que mostró la fiscalía en su investigación y que los transformó posteriormente o los concatenó en un acto conclusivo de acusación son los pertinentes y son los necesarios
en el mismo proceso penal. En la fase intermedia, recuerden que ahí solamente va a ser un control formal y material de la acusación. Se van a verificar esos aspectos que el perito, perdón, o el experto actuante es el que efectivamente realizó todas esas experticias, sean balísticas, si hubo muertes, pues bueno, la autopsia y demás. Posteriormente, ya concluida la fase intermedia, si esa persona que se ubicó y que efectivamente se verificó que es la que se presume que es la responsable penalmente de ese ilícito penal, pero esa persona considera que sigue siendo inocente, pues pasamos a la otra fase, a la fase de juicio, y ese es el otro perfil, otra parte importante como protagonista en la fase de juicio, donde esos expertos en esa criminología aplicada en sus diferentes funciones se llama como patólogo, se llama como experto en balística, y de su viva voz va a expresar y a ratificar el contenido de las actas que fueron elaboradas desde la fase preparatoria, que pasaron por la fase intermedia muchas veces y que posteriormente llegan a la fase de juicio, donde van a ser evacuadas y valoradas por el juez, por supuesto, pero van a ser contradictorias y van a ser debatidas. ¿Por qué van a ser debatidas? Que recuerde que el proceso penal es contradictorio. Contradictorio porque hay una parte que va a acusar y una parte que va a defender. Esas dos partes que están antagónicas entre sí porque tienen intereses diferentes, una quiere culpar y la otra quiere exculpar, van a contradecir esa prueba. ¿Cuál prueba? Las elaboradas desde la fase preparatoria, las que elaboró el perito, el criminólogo en su oportunidad, y las van a debatir. Y es lo que le va a dar luz al juez para verificar si esa persona efectivamente es culpable o no es culpable. Dependiendo de ese resultado es lo determinante. Si las pruebas fueron elaboradas mal o el perito elaboró mal el acta de investigación, el acta balística o la autopsia y demás, y luego se contradice en su verbo en la fase de juicio, lógicamente que se tienen que desechar ese tipo de pruebas, son inadmisibles porque hay contrariedad, incongruencia e incoherencia en la promoción de esas pruebas, en la evacuación de las pruebas presentadas. Por eso es muy importante el perfil del criminólogo, el criminólogo en sus diferentes funciones de criminología aplicada, llámese psiquiatría forense, medicina forense, balística, bueno, todas esas cualidades o esas técnicas que inclusive, por eso es que la criminología va de la mano de la criminalística y que son importantes para el esclarecimiento de los hechos, y que el fin único es establecer la verdad por los medios idóneos. ¿Cuáles medios idóneos? Esos testigos, expertos y principalmente, bueno, los expertos que van a desenvolverse en el juicio. Y que posteriormente, con esa evacuación de las pruebas, con esa indagación que se hizo desde la fase preparatoria y posteriormente con la disertación que hizo los expertos, pues lógicamente se va a llegar a una conclusión, sea para absolver o sea para condenar. Si se absuelve, bueno, se verificó que efectivamente sí, las experticias están perfectas y demás, pero bueno, la persona que presuntamente era responsable o que en un momento se culpó sobre eso, pues no fue otra persona. Pero no deja de, en todo caso, de que la experticia no cumplió su efecto, solamente que esa persona que en un momento fue señalada, pues no era, o existen dudas en el proceso, o hay nulidades, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Sin embargo, lo que se busca es que las actas como tal, formuladas y realizadas y elaboradas por los expertos o por las partes intervinientes, en este caso, lo que es la criminología forense, deben ser actas levantadas con objetividad, imparcialidad, de buena fe y aplicando todas las técnicas que para eso el criminólogo tiene conocimiento, ¿verdad? Porque un patólogo o un experto en balística está formado para hacer esas trayectorias, para hacer esas experticias. Por eso yo, como abogado, puedo tener conocimiento todo en materia doctrinal. Y además, y bueno, por mi experiencia cuando fui juez, 20 años,
pero la técnica como tal de aplicación para verificar inclusive si hay rastros de sangre o de semen o naturaleza hemática o cualquier o trayectorias, eso le corresponde a un funcionario con ese conocimiento en particular, que estudió y se formó para saber cuál es la trayectoria y demás. Por eso son funcionarios en cada estilo, con cada función, con cada rol. Yo como abogado, como juez en esa oportunidad, yo no puedo asumir el papel de ellos. Puedo sí preguntar, verificar, tratar de esclarecer el hecho y aclarar puntos dudosos en el desarrollo del debate, pero no puedo llegar a exponer mi decisión o mi opinión con respecto a trayectoria balística porque no tengo el conocimiento para eso. Para eso están los funcionarios y los criminólogos como partes actuantes y protagonistas en el proceso penal, que son los principales o uno de los principales actores en ese proceso, para buscar ¿qué? La verdad de los hechos y que en todo caso pues haya justicia y equidad y no se genere impunidad y el verdadero culpable pues sea castigado. ¿Okay? Eso en la fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio. Ahora pasamos a la fase de ejecución. ¿Por qué es importante la criminología forense y más específicamente la criminología aplicada en ejecución? Porque recuerden que la criminología estudia el antes, el durante y el después. Es todo. Es ese proceso holístico de estudio sobre el comportamiento del ser humano cuando comete un hecho delictivo. ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a cometer ese hecho delictivo? ¿Por qué lo cometió? Y si en el futuro, cuando salga en libertad, si ya es detenido, pudiera volver a cometer un hecho delictivo. Eso es lo que estudia la criminología. En ese ámbito de fase de ejecución, el criminólogo va a hacer un diagnóstico criminológico o un informe criminológico. Y en ese informe, con su imparcialidad también y objetividad, va a verificar los factores, estudia los factores, sí, por qué lo hizo y demás. Y va a hacer una proyección a futuro sobre si esa persona que tiene allí y que está siendo evaluada pudiera cometer otro hecho delictivo. Ese es el diagnóstico criminológico que hace ese especialista en esa etapa del proceso y que lógicamente es importante y determinante. ¿Por qué? Porque en ese informe va a depender la libertad o no. Dependiendo de lo que indique el informe, pues lógicamente el juez lo va a tomar en cuenta y puede hacer uso de algún beneficio esa persona que está detenida producto de ese informe criminológico que efectivamente salió favorable o salió desfavorable. Dígame, Denis. Sí, esa quería, tenía una interrogante en lo que estábamos tratando, ¿no? Ajá. A ver, no sé cómo sea su sistema allá, ¿no? Ajá. A diferencia del de nosotros. Uh-huh. Eh, bueno, yo trabajé hace aproximadamente 3 años en lo que son los recintos penitenciarios del país, en lo que es la ciudad de Guayaquil. Ya. Ajá. Y como tal, así específicamente no existe, no se ha implementado lo que es lo que es la criminología como tal dentro de estos recintos penitenciarios para que a través de sus informes del estudio que se le haga al delincuente Ajá. puedan, en este caso, sujetarse a unas mejores condiciones en el cual puedan tener una libertad posterior a un informe realizado por un criminólogo. No lo hay. Entonces yo quisiera saber o conocer si es que allá en su país sí existe la aplicación de este mecanismo. Porque acá, por ejemplo, se Ajá. sale con un régimen semiabierto que el Código Orgánico Integral Penal lo admite como tal a partir del 60% de la pena. ¿Sí? Ok. Entonces ese es un requisito. Pero existe eh, para poder obtener este 60% y salir con un régimen semiabierto, no solamente Ujú. incluye que haya cumplido el 60% de la pena, sino que Ajá. también tiene que tener una buena conducta. Ese informe como tal no se realiza a través de un criminólogo, sino que se realiza por lo que es el director del centro penitenciario, que más bien no es un Ajá. criminólogo como tal. ¿Sí? Entonces, ¿el abogado qué hace? Solicita a través del tiempo
del 60% de la pena, solicita lo que es este tipo de acogida que puede tener el delincuente cumpliendo su pena para Ujú. posterior poder cumplir con un régimen semiabierto lo que es el resto de la pena. Pero no existe así como tal un Un criminólogo criminólogo. específico para poder hacer ese informe, ese levantamiento, si es que el antes, es decir, ya el antes cuando lo tuvo en su mente, el durante cuando Ajá, cometió y el después va a querer cometer después otras ilicitudes ya ajá, saliendo de este proceso. Y ahí vienen y varían muchas situaciones a nivel social, porque ajá, acá prácticamente en el Ecuador, todas las personas que salen existen muchos casos de los que salen ajá, con este régimen semiabierto, ¿sí? ajá. Salen a delinquir nuevamente y no existe un informe y la sociedad se queda muy incógnita de cómo salió, el por qué salió, qué estudio se realizó. Entonces, esa aplicación acá como tal no existe. Quisiera Ah, saber si es que usted en cómo esté allá en su país o tiene conocimiento de otros claro. países que lo No, aplican, sí, para poder sí. tener un entendimiento más lógico de esto. Claro, no, y sería inclusive bueno, Denis, para tu proyecto de tesis, si hacen tesis, tratar de regular esa forma. Lo digo, sí, lo expongo porque en mi país y en otros países efectivamente sí se manejan los informes criminológicos desde que el detenido entra al centro de reclusión. Y esto comprende tanto la fase del sistema de justicia penal juvenil venezolano como el sistema de jurisdicción ordinaria de adultos. Por eso hablo, y es que a nivel doctrinario, inclusive, o a nivel de estudios en derecho comparado, es importante, o sea, lo establece como una forma de que debe ser así, y Venezuela lo adopta. Venezuela tiene un equipo multidisciplinario en los recintos carcelarios, donde está conformado con trabajadores sociales, criminólogos, psicólogos, bueno, muchas veces psiquiatra, cuando se necesita un psiquiatra, bueno, se hace uso de la parte de medicina forense con los médicos forenses, psiquiatras forenses que están prestos al servicio del Estado y se hacen como informes a través de esos psiquiatras, pero forman parte del sistema judicial, pero no están dentro del recinto carcelario, sino son llamados cuando hay casos puntuales de patologías, que es necesario que un psiquiatra evalúe a esa persona que está allí detenida para verificar si es merecedor. Por eso es importante, y sí en Venezuela, lo digo con propiedad, pues sí, sí se maneja eso, sí se maneja un informe criminológico, inclusive por parte de criminólogos como tal, que son graduados o son Exactamente, licenciados en doctor. criminología. Lo que Son, pasa, lo que- disculpe la interrupción, doctora, tranquilos. es que a mí me llena mucho de querer preguntar porque me interesa, ¿no? Claro, Entonces, claro. obviamente, la situación cultural, académica acá en el Ecuador, a través de lo que respecta Ajá. a lo que es criminalística y criminología, recién se está abriendo paso. Así, Ah, lastimosamente, recién se está abriendo paso, a pesar de ser mejor dicho, la rama auxiliar de las ciencias penales más importante, porque es cómo sí. se determina llegar a la verdad. Entonces, acá recién se está abriendo paso. No hace mucho abrieron una maestría, la primera maestría en criminalística, porque no Ujú, había anteriormente. ujú, Y bueno, estas especialidades nos ayudan también muchísimo a seguir aprendiendo y por eso llegó mi pensamiento, mi duda de cómo se manejaban allá, porque ujú. yo acá conozco el sistema, ¿no? Y ese Claro. sistema, porque por no haber criminólogos, no haber expertos en criminología, Ajá. obviamente no se puede en sí particularmente aplicar a una técnica, un informe de un criminólogo, porque no lo hay. Ah, ok. Bueno, parte importante para su tesis y me da gusto de que ustedes, bueno, hagan este tipo de especializaciones en criminalística y criminología, porque son los futuros reformadores del sistema allí. O sea, que ustedes puedan implementar y hacer uso de esas alternativas que no están desde ahorita, no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo que viene ya surgiendo y que muchos países lo adoptan, principalmente para efectivamente la obtención de la verdad.
Y Venezuela pues lo adopta y me parece que es muy viable y como te digo, comprende tanto el sistema de justicia penal juvenil y comprende la fase de adultos. Y sobre todo el sistema de justicia penal juvenil, tenemos un equipo multidisciplinario donde sí a veces interviene el criminólogo, pero más interviene en la parte de psicología forense y psiquiatría forense, donde busca a través de la criminología aplicada rescatar a ese adolescente y que se inserte a la sociedad de manera armónica y pacífica y no sea un delincuente adulto o un potencial criminal ya como adulto. Por eso es importante, o sea, sí implementar a nivel de todos los países como políticas públicas la criminología. Bueno, de hecho aquí en Venezuela, en Mérida, está la carrera propiamente de criminología que salen criminólogos, licenciados en criminología, y son los expertos que se utilizan en esta área de los centros de reclusión. Y cuando no están estos criminólogos, pues se hace uso de las otras alternativas de criminología aplicada, que son los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, los patólogos forenses y trabajadores inclusive al servicio de los centros de reclusión internamente, donde hacen esos informes criminológicos y a través de esos criminológicos el juez no solamente va a revisar la pena, sí, lo que tú dices, sí, igual se maneja aquí, en eso sí somos muy parecidos en cuanto a la dosimetría penal, debe tener tantas partes de la pena cumplida para ser merecedor, pero aparte de eso, se necesita el informe favorable del equipo multidisciplinario. ¿Y quién arroja ese? El criminólogo, el trabajador social, el director que también emite las cartas de buena conducta, que eso también es muy parecido. Allá y aquí porque también emiten una carta de buena conducta que a veces, muchas veces la firma el director, pero el resto de actividades o el informe evolutivo y diagnóstico criminológico lo hace esos especialistas. Y cuando en el centro de reclusión, porque ha pasado que no existen, pues se busca que otros órganos auxilien al sistema de administración de justicia, al sistema penitenciario y de la mano se busca la realización de esos informes. Pero es muy importante y es lo más viable, pienso yo, que también debe tenerse mucho cuidado sí, en que estos criminólogos y trabajadores sociales sean objetivos y que hagan su juramento de verdad sobre la base de que van a actuar de buena fe o con objetividad y con imparcialidad. ¿Para qué? Para salvaguardar no solamente sí, al justiciable en sus derechos, a ese detenido que también tiene derechos independientemente de los delitos que haya cometido, pero también salvaguardar a la comunidad en general, la que está afuera, la que está en la calle, la que día a día vive y que puede estar expuesto a cualquier tipo de peligro. Es una función también dual, es salvaguardar los intereses de esa persona que está recluida, detenida, que tiene derechos y deberes también, pero salvaguardar los derechos y deberes de la persona o de la sociedad como tal. ¿Ok? Bueno, se me está acabando el tiempo y no quisiera pues seguir hablando y que se me corte la clase. La próxima clase terminamos estos puntos que son muy interesantes para ustedes y vamos a entrar, sí, propiamente a perfiles criminales. Vayan leyendo el material que está en plataforma y lo socializamos la próxima clase, que ya sería, vamos a hablar un poco de los perfiles criminales, de la valoración de riesgo, algunos casos puntuales, técnicas de perfilación criminal, y con eso concluimos la asignatura el próximo sábado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No, Denis, Sandra, ¿sí? sí. ¿Quedaste satisfecho, Denis, con la explicación? Eh, sí, por supuesto. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención Buenos días, aquello. doctora. Buenos días, Sandra. Es que tenía problemas con el audio, pero sí, me pareció muy interesante. Escuché la parte final y bueno, la tomé con mucho interés. Gracias, Ah, doctora. gracias a usted, Sandra. ¿Y Denis? Perfecto. Sí, sí, doctora, sí, como le decía, a mí me quedaba la interrogante de aquello, de cómo se manejaba ya. Como le decía, acá en Ecuador estamos un poco retrasados, muy retrasados en lo que es la criminología. Incluso hubo un estudio de un experto criminólogo indicando así prácticamente, un ecuatoriano que hizo sus estudios en España, indicando de que nosotros acá en Ecuador estamos en pañales todavía en lo que es criminología. Mm. Y bueno, entonces, ¿cómo se aplica la criminología en este sistema para Ujú. poder tener una mejor proyección y que un ciudadano que haya cometido un delito salga un poco, con esta ayuda, un poco reformado, ¿no? Que eso es lo que se trata Exacto. la situación.
Exacto, Denny, y que inclusive si el criminólogo cuando hace ese equipo de criminología de psiquiatras, psicología, psicólogos forenses y criminólogo como tal, realizan el informe y observan que la proyección de esa persona no es viable, es desfavorable, emiten su informe desfavorable y con eso el juez evita que esa persona salga en libertad. Por eso es la salvaguarda de la comunidad. Claro, doctora, como usted decía, existen otros mecanismos, es decir, en tanto a ramas auxiliares, como usted decía, los patólogos, los psicólogos. Entonces, eso como tal acá sí en Ecuador sí existe, pero así un criminólogo, en ese punto esencial no hay. Ah, bueno, pero ya van ahí, van a esa vía y eso es lo importante. Y que las universidades también lo establezcan como profesión, así como está la profesión de abogado, de médico y demás, que establezcan licenciado en criminología. Aquí en Venezuela son 5 años para que salga el licenciado en criminología. Sí, acá recién se aperturó una carrera ya de criminología, de criminalística, criminalística y criminología, que espero que salgan pronto. Pero recién, tiene apenas 4 meses. No, y aquí inclusive en la parte de criminalística están los licenciados en criminalística propiamente. TCUs también en investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Los técnicos superiores en esa área solamente de técnicas de perfilación criminal también, o sea, hay otras carreras. En cuanto a criminalística, diferente de la criminología. O sea, sí estamos un poco más, por decirlo así, avanzados, pero bueno, o sea, ustedes ya van en ese proceso de evolución y yo sé que lo van a lograr y que, bueno, a medida que cada vez tengan más interés, ¿no? En seguir avanzando y estudiando, porque esa es la idea, no quedarnos solamente con lo que sabemos, sino seguir avanzando, estudiando, tanto de manera individual inclusive, ¿no? Bueno, que estén muy bien, nos vemos el próximo sábado. Chao.